Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Castelli y bienvenidos a otro video más de Lumion 8.5. Hoy nos toca ver otro efecto muy importante dentro de Lumion, que es la iluminación global. Les voy a mostrar básicamente qué es lo que hace la iluminación global dentro de Lumion y cómo trabaja, ¿sí? O cómo la pueden configurar. Primero que nada, recordarles que en esta escena la única fuente de luz que tenemos es propiamente dicho el cielo y el sol, y que los efectos que tenemos aplicados, que venimos viendo en videos anteriores, fueron en orden: el sol primero, luego la sombra, hyperlight y skylight en última instancia. Si no vieron esos videos, por favor mírenlos porque es importante, ¿sí? Entonces, no hay una fuente de luz externa, no hay un spot, no hay ningún otro tipo de luz en la escena que no sea básicamente la que produce el sol y el cielo. Yo voy a agregar ahora entonces la iluminación global, ¿sí? Y como ven, la iluminación global, cuando yo la agrego, se activa. Esto de que se activa, ustedes lo pueden activar o desactivar para que su máquina trabaje de forma más tranquila, menos pesada. Yo lo que quiero que vean es que si yo hago un render así, como viene por defecto, ¿sí? Yo lo activé, está activo y hago un render así, no tengo ningún cambio. Para ahorrar el tiempo de hacer el render y mostrarles y cargarlo en V-Ray y demás, yo ya lo tengo cargado, ¿sí? Voy a pasar a V-Ray, ¿sí? Y fíjense que tengo de un lado entonces la iluminación global por defecto, y de otro lado la escena que teníamos anteriormente, que era con Skylight y el brillo en 1.8 y la saturación en 1.1. O sea, la única diferencia entre estos dos renders es que yo en uno habilité la iluminación global y en el otro no. Y si se fijan, yo por más que mueva esto, este es un render, eso sería iluminación global, y esto sería sin iluminación global. Fíjense que no hay ninguna diferencia, ni en tonos, ni en colores, ni en luz, ni en nada. No cambia absolutamente nada. O sea que nosotros podríamos pensar de que la iluminación global usada de esta forma, solamente con la luz solar, no tiene ningún efecto, no afecta absolutamente nada a nuestro render. Y esto sería una verdad a medias, porque nosotros tenemos acá dos parámetros que sí nosotros podemos tocar, sin, digamos, haber hecho ninguna otra cosa, y que sí afectan la iluminación de la escena. Vamos a verlo. Yo tengo acá un parámetro que se llama cantidad de sol, ¿sí? Que si yo lo aumento, lo que voy a estar haciendo es subir la intensidad del sol. Básicamente es eso lo que voy a estar haciendo. O sea, si yo toco esto, cantidad de sol, lo que voy a estar haciendo es subiendo la intensidad del sol, ¿sí? Así que si yo lo tengo activado esto lo voy a ir viendo acá en vivo. O sea, fíjense que si yo esto lo subo, ¿sí? A medida que lo suba, fíjense cómo empieza a subir la intensidad del sol dentro de la escena. Si yo lo desactivo, ¿sí? Y yo renderizo, de todas formas voy a tener la iluminación global y de todas formas voy a tener el efecto de haber subido esta iluminación. Fíjense que yo lo voy a dejar en off, pero voy a venir a hacer un render a propósito, ¿sí? Y vamos a poner entonces 17, esto GI es la abreviatura de iluminación global, ¿sí? Yo voy a poner entonces 17 GI aumentado, ¿sí? A propósito, y voy a poner guardar. Se va a hacer el render, y si nosotros vamos a comparar entonces estos dos renders, vamos a ver que evidentemente yo subí la iluminación del sol. Vamos a abrir carpeta. Entonces tengo uno que es el aumentado, ¿sí? Con el sol aumentado, y uno con el sol por defecto. Este es el que teníamos por defecto y este es el que teníamos aumentado. Por eso les decía que si su máquina es una máquina viejita, una máquina lenta, ustedes no necesitan tener continuamente esto habilitado. Si ustedes esto le sacan el tilde, ustedes de todas formas van a tener la iluminación global en la escena, simplemente le van a hacer la vida más fácil a su máquina. Solo les conviene habilitarlo en el momento de configurarlo para más o menos ver qué es lo que está pasando en su escena, ¿sí? Después lo pueden deshabilitar tranquilamente y le van a sacar trabajo a la máquina. Entonces, nosotros con la cantidad de sol, nosotros podemos aumentar la cantidad de sol y aumentar obviamente la iluminación solar en la escena. Y tenemos un parámetro acá abajo que es la velocidad de atenuación, que nosotros podemos disminuir este valor o esta iluminación global que está afectando nuestra escena. ¿Por qué es útil esto?
Ustedes imagínense que ustedes necesiten subir la iluminación solar en alguna razón, por algún motivo, pero necesiten disminuir por otro motivo lo que si ustedes tienen, aparte de iluminación solar spot, acá tienen 3 luces spot, imagínense que ustedes que necesitan aumentar la iluminación del sol, pero no quieren que toda la iluminación en general aumente. Entonces ustedes pueden agarrar y ya sea bajar la atenuación o subir la atenuación para que afecte más o menos esa iluminación. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes la suben, si esto lo suben, lo que van a hacer es matar el efecto de la iluminación global. O sea, disminuir el efecto de la iluminación global. Fíjense que yo ahora puse que la iluminación del sol la voy a poner, vamos a ponerlo en 100. ¿Sí? Pongo en 100. Supónganse que yo lo tengo en 100 y es demasiado. Yo bien puedo bajarlo de acá, o sea, bajar la cantidad de luz que está afectando la iluminación global, o yo puedo subir la atenuación. Si yo subo la atenuación, fíjense cómo estoy disminuyendo, estoy matando lo que la iluminación global me está aportando, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es disminuir el efecto de iluminación global. Esto es lo que estoy haciendo cuando me muevo hacia la derecha. Pero si me muevo hacia la izquierda, estoy ganando más luz. O sea, estoy aumentando la iluminación global, ¿sí? ¿Se entiende? Para este lado la disminuyo, para este lado la aumento, ¿sí? A medida que me acerco a cero, cada vez tengo más iluminación global dentro de la escena. Lo voy a aumentar para disminuir entonces este valor de 100 que yo había puesto acá. O sea, yo por un lado acá lo aumenté y por el otro lado lo estoy matando porque considero que es mucho. Si ustedes se fijan ahora, vamos a ponerlo más o menos así. Yo hago un nuevo render, ¿sí? Recuerden que tengo la iluminación global aumentada, pero que por otro lado con el fall off, que eso se llama fall off en inglés, lo estoy disminuyendo. O sea que yo tendría que tener menos luz que en esta escena 17. Entonces acá, GI, vamos a poner disminuido. Disminuido. Guardar. Bien, si yo me voy a comparar, van a ver que yo tengo el GI aumentado, este es el que teníamos entonces en casi 100, y cuando yo toqué el fall off o el segundo valor, que lo disminuí, fíjense en cómo le bajé la intensidad de la luz, ¿sí? Acá estaba aumentado y acá estaba disminuido, ¿sí? O sea, tengo la iluminación global, pero la estoy disminuyendo con el segundo parámetro, ¿sí? Esto, otra vez, puede ser útil en una escena nocturna donde ustedes tienen varios ambientes, varios diferentes ambientes, y ustedes colocan, por ejemplo, luces artificiales en diferentes ambientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen esas luces, por ahí tienen diferentes intensidades. Ustedes le ponen una iluminación global y le configuran esa iluminación global, supónganse, en un parámetro. Supónganse que la configuran en, no sé, en 10. Cuando ustedes hacen el render, resulta que tienen que la iluminación global es muy grande, o sea que les aporta demasiada luz. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden venir acá con el fall off o con este segundo valor, ¿sí? Con este segundo valor, disminuir, ¿sí?, la iluminación global de la escena. ¿Sí? Lo que hacen es moverlo hacia derecha y están a disminuir la iluminación global de la escena. En vez de ir a agarrar cada una de esas luces y bajarle la intensidad a cada una de esas luces, lo que van a hacer es con un solo parámetro, van a cambiar la atenuación, y lo que van a hacer es disminuir la iluminación global de toda la escena, no de una luz en específico, sino que de toda la escena. Si a ustedes les pasa al revés, si a ustedes les pasa que todas las luces con la iluminación global que ustedes tienen está correcta, pero hay una luz que está demasiado baja, que hay una luz que quedó, digamos, el ambiente quedó demasiado oscuro, lo que pueden hacer es el efecto contrario. Ustedes van a dejar la iluminación global tal cual está, porque está correcta para todos lados, y lo que van a hacer es, van a venir, por ejemplo, a construir con efectos, que es este botón, se van a ir a construir con efectos, se van a ir a su escena, van a seleccionar la luz que necesita tener más intensidad,
La van a seleccionar y lo que van a hacer, una vez que seleccionen la luz, es venir a aumentarle el brillo a esa luz para que esa luz, al aumentarle el brillo, ¿sí?, al estar construyendo con efectos, ustedes vean cómo, junto con la iluminación global, cómo está iluminando ese lugar. Cuando ustedes logren emparejar que la iluminación de esa luz con la iluminación global es la correcta, dan un clic en OK, ¿sí? Y ustedes tienen configuradas todas las luces, ¿sí?, que en la iluminación global tienen el mismo parámetro. Quizás lo veamos esto más adelante en una escena más avanzada, donde tengamos, por ejemplo, una escena nocturna, donde tengamos, por ejemplo, no sé, que estamos viendo 3 habitaciones diferentes con iluminación, ya sea de spot o de cualquier otro tipo de luz, y necesitemos entonces iluminar estos ambientes de forma global, que toda la luz adentro se vea más o menos igual o pareja. Este botón básicamente lo que nos permite es seleccionar luces que queremos nosotros utilizar para calcular la iluminación global, ¿sí?, de una escena o de parte de una escena que aportan esas luces. Un error muy común que comete la gente es que, por ejemplo, supónganse que tenemos un render donde nosotros estamos viendo 3 interiores, ¿sí? Estamos viendo el comedor, estamos viendo la cocina y estamos viendo una habitación, supónganse, a través de los vidrios. Supónganse que cada uno de esos ambientes tiene 5 spots o 6 spots. Lo que normalmente hace todo el mundo es seleccionar todos esos spots, o sea, lo que hacen es hacer clic en este botón. Este botón nos permite que nosotros ahora seleccionemos los spots que queremos que Lumion calcule la iluminación global. Y lo que hace la mayoría es seleccionar todos los spots que son visibles, a la cámara. Esto no es necesario. Con que nosotros seleccionemos un spot de cada ambiente o de cada zona a iluminar es más que suficiente. ¿Sí? Lo que se suele hacer es esto, lo que deberíamos hacer para no hacer tan pesada la escena, es seleccionar un spot del comedor, un spot de la cocina, un spot de la habitación y dar un clic en OK. ¿Sí? Acá tenemos una barra que nos permite aumentar, ¿sí?, la cantidad de GI que tiene el foco, o sea, la cantidad de luz que está emitiendo ese foco o que nosotros queremos que emita ese foco para iluminar el ambiente completo, para iluminar, supónganse, ese comedor, o para iluminar esa pieza, o para iluminar esa cocina, ¿sí? Yo puedo subir la intensidad acá de luz que está proyectando ese foco para que llegue a iluminar ese sector, ¿sí?, para que llegue con un solo foco iluminar todo ese sector. Eso es lo que nosotros configuramos entonces con este botón. Y después nosotros podemos ajustar, como yo ya les mostré, con este fall off, ¿sí?, con esta ventana de aturación, si queremos disminuir la cantidad de luz en general de toda la iluminación global hacia la derecha, y si queremos aumentar en general la iluminación hacia la izquierda. Recuerden que estos valores, si ustedes quieren, apretan Shift, ahí les dice, apretan Shift para que la modificación sea mucho más suave. Si yo tiro, por ejemplo, hacia la derecha, fíjense que aumento de forma, digamos, bastante rápida, pero si aprieto Shift, entonces es mucho más, el ajuste es mucho más fino, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden, por ejemplo, mover hacia la izquierda y apretar Shift y que el ajuste sea mucho más fino, ¿sí? Entonces, de esta forma controlan mejor cuánta iluminación tienen dentro de o iluminación global tienen dentro de la escena. Otra cosa que pueden hacer, otro truco que pueden hacer, es si todas las luces están bien configuradas, pero hay alguna luz que necesita ser modificada, que ustedes necesitan más luz en la escena, supónganse en la cocina, ustedes se vienen acá a construir con efectos, agarran, seleccionan la luz de la cocina, supónganse que acá hubiera una luz, la seleccionan y lo que hacen acá a la derecha les va a aparecer el cuadro de modificar la iluminación, ¿sí?, de esa lamparita, le suben la intensidad a esa lamparita y luego dan un clic en OK y se terminó la historia, y ustedes tienen más o menos entonces toda la iluminación global configurada exactamente de la misma manera. Una vez que terminan de configurar la iluminación global, para hacer su máquina un poco más liviana, le sacan el tilde, ya saben que igual se va a renderizar. Quizás todo esto lo veamos en un video más avanzado, donde tengamos una casa o una vivienda, como les digo, con 3 habitaciones y varias luces, para mostrárselos propiamente dicho en una escena, en vez de estarles hablando directamente, mostrarles realmente de qué es lo que estoy hablando. Por el momento quédense con esa idea. Recuerden que
cuantas menos lámparas ustedes seleccionen, más rápido va a ser el render y que no tienen necesidad de seleccionar todas las lamparitas que existen en la escena. Simplemente con seleccionar una por cada sector es más que suficiente. Los dejo y los veo en un próximo video. Si no están suscritos a mi canal o a mi página web, por favor suscríbanse. Si me quieren dejar alguna duda o comentario, me lo dejan. Y si les gustó el video, den un clic en me gustó. Chau, chau.